Hola, bueno, ahora sí, buena tarde. Espero les haya rendido mucho todos estos días. Ya estamos cerrando estas clases grupales. La idea es que ustedes vayan avanzando y cuando se sientan listas antes de que termine mayo, tienen plazo para que hagamos revisiones individuales, para que hagamos clases individuales y puedan salir con un concepto de PAME mucho más claro, mucho más orientado, mucho más fluido y que les sirva para lanzarse a montar su propio PAME y también apoyar a otras instituciones, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hablando ya del final, recuerden que tienen dos opciones para recibir el certificado de las 120 horas del diplomado, pero hay que demostrar que realmente si ustedes dicen, no, yo hice un diplomado de PAME, que esperamos que cuando alguien diga, yo hice un diplomado de PAME, pues diga, venga, ayúdeme o asesóreme con este PAME, pues al menos sepan cómo leer una estructura y cómo poder explicar las etapas y cómo poder orientar a ver qué es lo más conveniente de trabajar y también que puedan ayudarles a desarrollar o a describir sus etapas, ¿no? Y que puedan tener tranquilidad al explicar un PAME ante un auditor de la secretaría o de donde sea y que puedan sentirse cómodas con el proceso. Eso es, que logren eso, es, mejor dicho, ya ganamos demasiado. Entonces, tienen esas dos opciones. Certificarse con el PAME de su institución. La condición es que cuando ustedes lo presenten para recibir el certificado, en esa clase individual o la última clase sería que ustedes vayan a la par, es decir, que vayan al ritmo, que vayan en el tiempo, en la época o que vayan de acuerdo al cronograma, ¿sí? Una cosa es, digamos, recibir la información del diplomado, que, por ejemplo, hoy hacemos plan de mejora y la próxima clase cerramos con las 3 últimas etapas que son súper puntuales, evaluación, aprendizaje y estandarización. Digamos que con eso ya tienen toda la ruta crítica, ya saben cómo moverse y cómo manejarlo. Obviamente en el PAME de la IPS no van a ir hasta esa etapa, pero sí deben tener un buen cronograma, una buena autoevaluación, deben haber hecho selección de procesos, priorización, calidad esperada, definir indicadores. A esta fecha, que estamos en abril, ya al menos deben estar allí y deben tener un plan de auditoría. Hasta ese punto les puedo calificar y obviamente el diseño del plan de mejora. Que no tengan más, o sea, al menos el diseño, saber qué van a trabajar. Si no lo tienen esa última parte, de pronto hasta ahí no importa, pero que sí que sí tengan el plan de auditoría, así no hayan realizado la primera. Prácticas hacia atrás, etapas de la ruta hacia atrás, con eso se pueden certificar. O recibir el modelo de nuevo, o sea, una IPC, digamos, ejemplo que está completamente para trabajar desde cero. Las que quieran hacer el ejercicio así, yo les entregaría las características de la IPS. Eso lo podemos sacar incluso en este momento. Pero sí necesito saber con qué se van a presentar para que puedan certificarse. Recuerden que el certificado son 120 horas, pero es importante que sí salgan como con esa idea o puedan comprender la estructura y también para qué sirve, ¿no? Porque bueno, no, ni siquiera les voy a contar unas situaciones que me pasaron hoy, que ya hablando con una compañera me levantó el ánimo, me motivó, porque, yo estaba diciendo esto, digamos, no va para ningún lado en todos estos años de trabajo, pero yo creo que sí vale la pena, tengo la esperanza de que sí vale la pena, por eso sí no voy a bajar, digamos, los niveles de exigencia en cuanto a lo que ustedes deben aprender,
Por eso le tienen que poner como las ganas y el entusiasmo, porque así sea una sola persona que le sirva lo que uno hace, pues uno ya ganó mucho, ¿no? Entonces, si ese desarrollo, esa estructura que ustedes van a hacer, le sirve a alguna institución para que mejore sus procesos y no cierre y no perjudique a mucha gente, pues entonces ganaron el cielo, porque hoy la crisis de las IPS es bastante compleja. Entonces, si un PAME le sirve a alguien para mejorar sus procesos y mejorar sus utilidades y su rentabilidad y puede mantenerse en el sistema, pues entonces, Dios mío, se hizo algo muy bueno, ¿vale? Entonces, pregunta, Linda, ¿tú vas a certificarte con la IPS nueva desde cero o con la estructura de la IPS que están manejando? Una pregunta, profe. ¿Me escuchan? Señora, casi no se escucha. No, casi no se escucha. Espérame, yo le subo acá también un poquito. Y ahora, profe, ahora sí, ya, súper. le hago una consulta. Cuando usted habla sobre el plan de auditoría, ¿se refiere a la parte inicial cuando nosotros empezamos con la autoevaluación o es otra parte? Esa es la planeación de todo el programa. Y la que digo donde deben ir, la etapa donde deben ir, es la planeación de la auditoría que acabamos de pasar, donde dijimos qué procedimientos iban a hacer auditoría interna. Es de auditoría interna, es el plan de auditoría interna que dijimos, que hicimos en estas últimas clases. Es que no me queda claro hasta qué punto de la ruta crítica debe ir entonces. Espérame, yo les muestro, espérame, yo les comparto aquí y les muestro por dónde. Ya les muestro. Listo, ya les comparto pantalla. Listo, entonces mírenme acá, ahí ven la pantalla. Sí, ¿Ven la pantalla? Sí, señora. Vale. Listo, entonces mira, váyanme siguiendo, independientemente de la estructura, me van siguiendo, ¿vale? Entonces, tienen la parte inicial, ¿cierto? Si la tienen aquí o en Word o donde la tengan, es la parte de planeación general del programa, ¿sí? Donde tienen el enfoque, el cronograma, la descripción de toda la etapa, de todas las etapas, perdón. Esa es una parte. La segunda parte, bueno, la descripción, donde está, bueno, objetivo, vigencia, enfoque, eso. La segunda parte es el cronograma, ¿cierto? Un cronograma que ya debe estar diligenciado. Porque recuerden que los cronogramas son planeación, es decir, proyección, cuándo voy a hacer cada una de las etapas. Y eso debe estar desde el inicio. Luego viene, de acuerdo al enfoque, ustedes tienen toda la ruta ahí para desarrollar. Entonces, por ejemplo, vamos con seguridad del paciente. Con este de seguridad del paciente, ustedes tienen la descripción, digamos, de las prácticas y si están en acreditación, la descripción de los estándares o de los riesgos si están en gestión del riesgo o los indicadores si están en sistema de información. Luego viene una calificación que ustedes le dan a la autoevaluación, fortalezas, elementos de la fortaleza y oportunidades de mejora. Hasta aquí es la autoevaluación y esa etapa ya debe estar terminada. Luego viene selección de procesos, donde le asignan el proceso responsable a cada oportunidad de mejora. Esa también debe estar diligenciada. Luego viene la priorización, donde califican qué van a trabajar de acuerdo a un nivel de criticidad en cuanto al riesgo, costo, volumen que implican cada oportunidad de mejora.
le dan una calificación, esa priorización ya debe estar terminada. Luego viene la calidad esperada, que es la meta a la que se le asignan unos indicadores que los sacamos en una hojita aparte para mostrárselos mejor a la secretaría, ¿cierto? Y esto ya debe estar diligenciado, es decir, las metas con su respectivo indicador. Luego nos pasamos a una etapa que se llama medición del desempeño, donde nosotros lo que hacemos es auditorías internas. Entonces nos pasamos acá una hojita que dice auditorías y aquí hacemos toda la descripción de las auditorías o mediciones del desempeño para ir a indagar cómo se están comportando los procesos críticos que se priorizaron aquí. Y cuando ya tenemos esas auditorías, empezamos todo el proceso de plan de mejora, que es lo que vamos a ver hoy. Pero con que tengan este plan de auditorías internas diligenciado, hasta allí les puedo calificar. ¿Vale? ¿Sí me di a entender, Linda? Ay, espérenme. Sí, señora. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿tú vas a presentar como evaluación final este proceso, pero con tu propia IPS o con la IPS nueva, del ejemplo nuevo desde cero? Bueno, profe, yo actualmente, según mi cronograma, apenas voy terminando la etapa de autoevaluación, pero Ajá. preferiría mejor trabajarlo con mi proceso, o sea, Sí. donde yo trabajo, que trabajarlo Ajá, con una nueva. claro. Entonces, con la IPS actual. Listo. Entonces, tienes hasta mayo, hasta el 31 de mayo, que ese es el tiempo donde ustedes tendrían para terminar de ponerse al día con el. Yo les voy a ampliar un poquito la fecha para que sigan trabajando el diplomado, o sea, todas las actividades que están allí. Les voy a ampliar hasta junio, pero hasta mayo puedo acompañarlas, digamos, en las clases individuales. Entonces, tienes hasta mayo para presentarme ese avance hasta esas auditorías internas, ¿vale? Al menos el diseño, la programación. Si todavía no has hecho ninguna, pues bueno, ya tú tendrás tiempo de ahí en adelante, pero la idea es que al menos tengas el diseño de la auditoría interna, ¿vale? Si no lo recibo hasta el 31 de mayo y si no tengo ninguna noticia, no podría certificarte y ya no podría separarte de espacios como tal, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Listo. Seguimos. Bueno, aquí bueno, iba en orden. Isabel Cristina. Sí, profe, con el de la institución que laboro. Listo. Entonces, lo mismo, tienes hasta el 31 de mayo, o sea, antes, mejor dicho, pues para que no sea el último día, para pedir la clase individual. O sea, pueden pedir una antes, es decir, no vayan a irse hasta el final de mayo para pedir ya la última, porque de pronto hay cosas que pueden ajustar. Entonces, pidan una antes para ver y puedan corregir y ya puedan presentar ya. Y eso es una doble ganancia. Ganan su certificación y ganan ponerse al día con la IPS. O sea que es una decisión muy inteligente de ambas. Ya la que no tiene IPS, pues sí, pues tiene que hacer la nueva, ¿cierto? Pero mientras tenga, yo creo que es una buena decisión. A no ser que la IPS no valga la pena trabajarlo con la IPS. Bueno, es una decisión ya muy individual. Claudia Paz. Yo creo que Claudia Paz ya me había dicho, pero no me acuerdo. Sí, yo voy a hacerlo con el de la IPS donde trabajo, pero yo tenía una preguntita. Señora. Pena hacerla. Es que estaba incluso hoy trabajando en este tema. Yo tengo una malla
Ujú. La estaba revisando que la tengo hasta calidad esperada. Pero Ujú. hoy yo descargué, pero no tuve tiempo de mirarla, una que dice modelo 4 enfoques. ¿En ese están las otras hojas que tú nos mostraste ahorita? Es este ¿Dónde mismo, está sí. indicadores, todo esto? Sí, sí, Ah, debe bueno. estar, es igualita, es esta misma que estoy abriendo, que cada que le actualizo algo en las clases, la actualizo allá, en la plataforma. Ah, Entonces, ok. lo que ustedes descarguen hoy es esta misma que estoy viendo sin más modificaciones. Ahora que modifique el plan de mejora, les vuelvo a subir ya la actualizada. Ah, bueno, listo, gracias. Vale, vale, listo. Seguimos con Mayerly. Mayerly yo creo que el mismo padre, porque en acreditación pues ya no hay formación, ¿no, Mayerly? Sí, señora, en Sí, acreditación. listo. No me escribiste, recuérdame cuando de escribirme, apenas como tú mantienes moviéndote mucho, es mejor que tú me escribas cuando ya estés ubicada y ahí entonces la Ah, bueno, hacemos, ¿vale? ¿y la entrega es la misma fecha o bueno, tenemos una pendiente de revisión, ¿cierto? Sí, tú vas programando hasta que ya, digamos, te quede más actualizada. Lo importante es que, o sea, lo más pronto programes, porque como tú tienes, el tuyo es más larguito, entonces hay que ver más cositas. Aunque lo bueno es que como viene el periodo anterior, se hace un poco más fácil. Ok, doctora, está bien. Vale. Ahora, Claudia Guerrero, ya lo decidió, ¿no? Sí, con la IPS actual. Uh-huh. IPS actual. Sigue Diana, no estaba conectada. ¿Quién más está? Linda, Isabel, Margette, Claudia. Bueno, creo que Diana estaba conectada y se desconectó. Listo, entonces al menos, bueno, ustedes ya están. Esperemos las otras, que falta como la mitad, un poco más de la mitad. Por confirmar, pero yo pienso que también van a optar. Entonces ya saben, hasta el diseño de la auditoría interna, el plan de auditoría. ¿Vale? Entonces vamos a arrancar con plan de mejora. Esta clase es corta porque el plan de mejora es más de pensar qué es lo que vamos a hacer que otra cosa. Pero hay un secreto aquí que ha sido un coco para muchas y se han tirado visitas de la secretaría por no saber qué decir o no saber argumentar o tener eso incoherente. Entonces, aquí, este sí que es la etapa del programa donde definitivamente todos los enfoques se unen. Cualquiera que sea el enfoque, termina aquí uniéndose con la misma plantilla para cualquier enfoque, que es la del plan de mejoramiento. Entonces, si nosotros vemos acreditación, el plan de mejora dice lo mismo. Las acciones de mejora, el tipo de acción que es muy importante, ¿sí? Saber si es una acción de preventiva, de seguimiento coyuntural, se lo voy a explicar ahora. El número de acciones de mejora siempre debe ir. Recuerden que esto es un indicador de la supersalud. Entonces, numérenlas, ¿sí? Este plan de mejora de acreditación fue tomado de el documento diseño de plan de mejora que tiene el ministerio para acreditación. Pero digamos que lo que difiere de los demás es que aquí tiene unas barreras de mejoramiento y no más. Pues todo lo demás es igual. Y recursos. Pero de resto, ¿quién debe responder por la actividad y la fecha? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, el plan de mejoramiento es la unión de todo lo que uno encontró redactado en prospectivo, es decir, ¿qué voy a hacer para solucionar lo que encontré? Es eso. Por eso hago una autoevaluación y luego hago una auditoría interna para tener más elementos para mejorar.
tener más oportunidades para mejorar. Y eso me amplía y me deja más específico mi plan de mejora, ¿sí? Entonces, aquí incluso tenemos un ejemplo de plan de mejora que lo estábamos como hablando en alguna etapa, pero aquí lo vamos a reforzar. Entonces, yo tengo una meta, ¿cierto? Yo debo cumplir una meta para poder cubrir una oportunidad de mejora de algo que me hace falta, en este caso, el estándar de acreditación. Entonces, tengo un estándar de acreditación que me está diciendo, usted ha trabajado algunas cosas, pero le falta. Entonces, aquí le dejo la oportunidad de mejora de lo que usted debe trabajar, pero recuerden que la oportunidad de mejora está definida como estrategias y no como actividades. Una cosa muy diferente es redactar una estrategia y otra cosa muy diferente es redactar acciones de mejora o actividades. Cuando yo voy a redactar las acciones de mejora, no hay más, de ahí para allá no hay más. Entonces deben estar redactadas de tal manera que sea muy específica para ir simplemente a hacerlo y ya. Entonces, una acción de mejora es una actividad que hay que ejecutar, punto. Tal cual como dice. Si yo, por ejemplo, digo, necesito diseñar un formato de, no sé, de seguimiento. ¿Sí? Diseño un formato de seguimiento. Eso es comprensible, o sea, me están diciendo, o sea, es comprensible específicamente. Entonces me están diciendo usted, siéntese, abra una aplicación, abra un... Sí, ves, se me fue. Bueno, siéntese y elabore una estructura de un formato de seguimiento. Diséñelo, dibújelo, redáctelo, organícelo, ¿sí? Créelo. Diseñar, siéntese y dibújelo. Eso me están diciendo. Y digamos que de ahí hacia allá no hay nada más sino las cosas tan puntuales que yo no voy a contar ahí. Es decir, me levanto, me cepillo, me baño, me arreglo, me siento en el computador, empiezo a trabajar. Esos pasos tan específicos no se escriben aquí, porque digamos que ya se le deja como a la forma de cada uno. Yo no le voy a ir a decir a la jefe, al auxiliar de curaciones, mire, para que usted pueda hacer este procedimiento, usted debe levantarse de su silla, dirigirse hasta la bodega de insumos, abrir la puerta, prender las luces, buscar esto, buscar lo otro. O sea, yo no le voy a decir esa parte. Yo le voy a decir, prepare este medicamento, prepare esto, la gasa, las pinzas, prepare estos insumos. Cuando los tenga, diríjase al paciente, le explica el procedimiento, luego descúbrale la herida, revísela, verifique. Yo le voy a decir esos pasos. Yo no le voy a decir, respire profundo, relájese, no sé qué. Esas cosas se las dejo a esa persona. Cómo lo vaya a hacer, dependiendo de la forma que lo haga cada uno, muy interna. Es lo mismo que pasa aquí en la acción de mejora. A veces encontramos acciones de mejora que son tan explícitas que prácticamente le sacan las palabras o le dicen qué es lo que debe decir. Tampoco hacia allá, ¿sí? O son tan generales que son redactados como una estrategia más que como una acción. La acción no me debe generar más acciones relacionadas con esto, ¿no? No acciones como las que le decía de sentarse, pararse, no sé qué. Una acción no me debe generar más acciones.
una estrategia o una oportunidad de mejora. Sí, esa es su misión, su objetivo es que se genera una descripción de todo el global que se va a hacer y dentro de ella hay varias acciones o varias actividades que se deben desarrollar. ¿Sí me di a entender allí? Sí, señora. Sí. Sí, señor. Vale, entonces yo, por ejemplo, yo acá en la oportunidad de mejora digo, ¿qué es lo que pasa aquí que necesito? Necesito gestionar los resultados de las estrategias. Gestionar es un verbo que me permite muchas cosas, trabajar muchas cosas dentro de gestionar, hay mucho que hacer. Eso es lo que voy a decir acá. ¿Qué es eso mucho que hay que hacer? Que lo voy a redactar aquí en el plan de mejora. Entonces, lo primero que voy a hacer para poder iniciar mi proceso de gestión es diseñar un formato de seguimiento a las estrategias, ¿cierto? Porque me están diciendo eso. No hay gestión de las estrategias, gestiónelas. Entonces, bueno, yo voy a diseñar un formato de seguimiento a las estrategias. Luego, voy a socializar el formato de seguimiento, ¿cierto? No es una opción lógica porque puedo que yo lo diseñe y me voy directo a aplicarlo y sin socializarlo, que es un error porque la gente debe saber que hay un medio de verificación o de auditoría que me van a aplicar. Entonces, lo mínimo que debo hacer es socializarlo, ¿sí? Luego, voy a realizar realizar el seguimiento a las estrategias o aplicando el formato de seguimiento. Bueno, lo voy a decir como redundante, pero es como para que entiendan que eso también se puede decir. Yo puedo decir, voy a hacer esto aplicando esto o a través de esto o utilizando esto. Eso es válido en una acción de mejora. Entre más clara esté la acción de mejora, mucho mejor. Entonces, si yo quiero, le puedo poner apellidos sobre apellidos sobre apellidos a la acción. Aquí se vale. Lo que no debería pasar es que yo diga que voy a socializar el formato de seguimiento para evidenciar no sé qué. Eso no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido porque yo voy a hacer varias cosas. Al aumentar más verbos, lo que estoy haciendo es aumentando las acciones. Entonces, ¿voy a socializar el formato o voy a evidenciar esto o voy a aplicar esto o qué es lo que voy a hacer? Pero si yo digo socializar el formato de seguimiento a través de una reunión, puede ser válido. O de una vez me voy diciendo, voy a realizar una reunión para socializar, ¿sí? Puede ser. Lo más importante es que no se combinen diferentes acciones en una acción, porque entonces tendría que separarlas si vale la pena, ¿no? ¿Sí me di a entender en esa parte? Sí, señor. Sí, señora. Vale. Entonces, cuando yo tenga mis acciones, debo revisar que las acciones sean consecuentes, sean coherentes y sigan una línea. Porque si yo digo acá que voy a realizar o aplicar el formato de seguimiento, ¿cierto? Y luego voy a decir socializar el formato de seguimiento y luego por acá voy a decir elaborarlo, entonces estoy al revés. La idea es ser secuencial, ser coherente, para que tenga lógica y recuerden que esto no es para nosotros, o sea, no es para el que diseña, es para la persona que lo vaya a aplicar. ¿Y qué tal que todo esto le corresponda a una sola persona? Entonces ya va a decir, pero si la primera actividad es aplicar el formato y luego es que voy a socializar el formato, pero ¿cómo lo voy a aplicar y luego lo voy a socializar? Eso no tendría sentido. Entonces la persona queda confundida. Y como a la persona le tiene que gustar, aunque sea un poquito, este ejercicio,
Entonces, pues si lo confundimos más, pues más pereza le coge a esa estructura. De la claridad y la fluidez y la transparencia de las acciones de mejora depende muchísimo el resultado final del programa. Si yo me enredo aquí, me tiré el programa. Y si estas actividades no responden a la oportunidad de mejora, peor. Y si no responden a la meta, mucho peor. Debe haber coherencia, no solo en la secuencia de acciones, sino que también debe responder, las acciones de mejora deben responder a la meta y la meta a la oportunidad de mejora. Si la meta está bien redactada y es coherente a la oportunidad de mejora, simplemente con que me verifique y constate que las acciones de mejora responden a la meta, ya gané, o sea, ya lo hice, al menos lo diseñé bien. Ya la ejecución ya es otra cosa, pero al menos lo hice bien. Y esto es lo mismo que pasa en los demás enfoques. Si yo me voy a seguridad del paciente, encuentro que, por ejemplo, aquí, obtener al menos el 90% del cumplimiento en la medición de adherencia, bueno, al cumplimiento de... Obtener al menos el 90% del cumplimiento en la medición de adherencia de lo que vaya a medir, ¿cierto? Entonces tengo aquí una acción de mejora. Aquí le puedo aumentar una filita, 2 filitas, dependiendo de cuántas acciones de mejora diseñe. Entonces, 1, 2, 3. Si digo que si me están pidiendo que al menos el 90% de las mediciones de adherencia deben estar en cumplimiento, ¿cierto? Cuando yo mida la adherencia a lo que vaya a medir, me debe dar el resultado en cumplimiento. Entonces, yo me estoy imaginando que hay un formato de medición de adherencia, ¿cierto? Y que ese formato de medición de adherencia tiene una calificación que dice cumple, no cumple, o sí, cumple y no cumple. Y me están diciendo al menos el 90% de la evaluación que realice de la medición de adherencia debe estar en el nivel de cumplimiento, marcado, chuleadito como cumple. Entonces, lo primero es, voy a revisar y ajustar el formato de medición de adherencia. Sí existe, ¿no? Que se supone existe. Si no existe, pues me quedaría como elaborar el formato de medición de adherencia. O, sí, el formato, el procedimiento. Generalmente en medición de adherencia uno puede levantar un procedimiento, sí, pero lo más necesario y pues útil en ese momento es tener el formato. Entonces yo digo, voy a revisar y ajustar el formato por si hay algo que corregir y mejorar o adaptar a la evaluación que vaya a realizar. De pronto el formato es genérico y necesito ajustarlo a lo que voy a evaluar, puede ser. Entonces, este formato lo reviso y lo ajusto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo 2 verbos pegados? Le voy a dar cumplimiento a esta acción si se ejecutaron las 2 cosas. Es decir, si yo lo revisé y lo ajusté. Pero si yo solo lo revisé y tenía que ajustarlo, pero no lo hice, entonces no está cumplido. ¿Sí me di a entender allí? Cuando yo tengo 2 verbos, debo cumplir los 2 o si no, no hay cumplimiento. ¿Sí? ¿Me van a hacer una pregunta? Sí, en ese caso sería mejor separarlo, ¿no? Es decir, en una revisar y la otra ajustar. Sí vale la pena porque como esto se hace al unísono, o sea, se hace ahí como, yo lo reviso y de una vez lo voy ajustando cositas, sí puede ser. Si yo veo que el ajuste es otra cosa, es decir, es una adaptación y es otro proceso, pues entonces lo separo. Pero cuando hay 2 acciones que van ahí como secuenciales, porque una no se puede separar de la otra, pero que a la ejecución puede ser que se quedó en la mitad, entonces
se pueden dejar juntas, pero si vale la pena separarlas, se pueden separar. ¿Había otra pregunta? Sonó como la campanita. Sí, profe. Mi duda con respecto al mismo punto, Ajá. en cuanto a poner ambos verbos en la acción, pues sí. Revisar y ajustar, yo podría poner esa descripción en la acción, revisar y ajustar, pero lo ajustaré solo si es necesario. Ajá, sí. Entonces ahí, si yo solo lo revisé, pero no lo ajusté porque no era necesario, estaría cumpliendo la acción. Exacto. ¿Y quién lo determina? La persona que hace el seguimiento. ¿Sí? Entonces, yo estoy diseñando el plan de mejora y digo, usted debe revisar, o le puedo poner aquí, revisar, no mentiras, iba a poner revisar y o ajustar, pero no porque antes de ajustar hay que revisar. Entonces, revisar y ajustar, yo le digo, yo soy el líder de calidad y estoy diseñando el plan. Y yo le digo, mire, es que de las oportunidades de mejora salió que hay que revisar y ajustar el formato. Pero entonces ocurre que para esa medición del desempeño no hay necesidad de ajustar porque se puede aplicar tal cual está. Entonces, el dueño, el que lo va a hacer, lo revisa, pero no hubo necesidad de ajustar y quedó solo en revisión, o sea, no hay ningún cambio. Entonces, cuando vaya otra vez, yo voy y digo, voy a hacer seguimiento. Y digo, venga, pero aquí está revisado y ¿dónde están los ajustes? No hay necesidad de ajustar porque mire que le apliqué y la evaluación se puede aplicar sin ajustes al formato, tal cual está. Ah, perfecto, entonces se le da cumplimiento. Eso lo determina el que vaya a hacer seguimiento, ¿vale? ¿Sí me voy a entender? Sí, señora. Sí, señor. Vale. Sí, señora. Gracias. Vale. Dale, listo, con gusto. Entonces, aquí, tenemos un ejemplo de cuando se unen dos verbos para garantizar una acción. Vámonos a riesgos y hacemos el otro ejemplo de los tipos de acciones. Entonces, acá volvemos y vamos a ver tenemos una meta aquí. Y esta meta dice, obtener resultados de al menos el 90% de la evaluación de cumplimiento de la política de programa. Bueno, esta es parecida a la otra. Espérenme. Yo veo si hay otra diferente. Bueno, esta no tiene meta. Vamos a traer una meta de acá. Bueno, voy a traer esta meta, pero de pronto no coincide con este. Es que no sé. Espérenme un segundo, a ver. Bueno, esta de pronto sí coincide. Esta más o menos, más o menos coincide. Entonces aquí dice estandarizar el 100% de los procesos y políticas de talento humano, ¿sí? Aquí sí hay mucho que trabajar, entonces uno le puede abrir. Voy a abrirle 4, le voy a abrir 3 y la de acá. Entonces, espérenme, yo le pongo inmovilización. Listo. Entonces, vamos aquí. Entonces me están diciendo, estandarice el 100% de los procesos y políticas de talento humano, ni un porcentaje más ni un porcentaje menos, es decir, ni un punto menos. Entonces es todo. Entonces yo tengo 20 procesos en talento humano entre procedimientos, protocolos, políticas. Tengo 20 estructuras documentales. No, 20 es poquito, digamos 30. 30 y las 30 deben estar estandarizadas, es decir, a lo que llame estandarización, que es socializarlo, evaluarlo,
hacerle seguimiento, hacerle ajustes y para volver a retomar las revisiones, ¿no? Entonces, digamos, socializar, evaluar, hacerle ajustes y volver a evaluar, ¿no? Esos son como lo grueso de una estandarización. Cuando digo socializar, es entrenar, capacitar, preparar, todo lo que se necesite dentro de lo que tenga que estandarizar. Por ejemplo, si yo voy a estandarizar un instructivo, yo debo entrenar a la gente, porque es que no solamente es, hágalo así, pues para eso se lo doy, porque ahí está el paso a paso. Entonces, en un instructivo uno debe entrenar, garantizar que comprendieron el paso a paso y que hagan prácticas, que lo hagan, ¿sí? Mientras se pueda. En una estandarización de un protocolo, pues yo puedo decir, bueno, yo le explico y le doy toda la información y lo sensibilizo, dependiendo del tipo de protocolo. O sea, dependiendo de lo que yo vaya a estandarizar, así mismo inicio el proceso, ¿sí? Entonces, obviamente antes de socializar, de entrenar, de capacitar, yo debo hacer revisión, ajustes, debo hacer como unas mesas de trabajo con los líderes de los procesos a los cuales se va a estandarizar, es decir, debo hacer un tratamiento previo a ese documento, a lo que se vaya a estandarizar. Y luego ahora sí me voy a todos los involucrados y empiezo el entrenamiento, lo que vaya a hacer. Entonces, aquí le voy a dejar uno. Entonces, le voy a decir que aquí se debe revisar y, o ajustar, voy a ponerlo ajustar, el proceso a estandarizar. ¿Sí? Lo primero que se va a hacer es eso. Revisión de lo que se va a... Ay, no. Perdón. El tipo de acción que estoy escribiendo donde no es. Entonces, revisar o ajustar el proceso a estandarizar. Regálame un segundo, porfa. Un momentito. Listo. Entonces, revisar o ajustar el proceso a estandarizar, ¿cierto? Aquí le dejo O, no I como el anterior, porque como esto es un proceso, yo pues puedo que no necesite ni ajustar, ni revisar, sino que simplemente desajústelo porque puedo traerlo desde fuera y generalmente ocurre así. Cuando yo voy a estandarizar, traigo algo de otro proceso y lo traigo para los demás. Entonces, no hay necesidad de revisarlo porque está bien. Lo único es que lo voy a ajustar para adaptarlo o adoptarlo, ¿sí? Entonces, por eso pongo las dos opciones. Proceso a estandarizar. Luego, puedo, después de revisar o ajustar lo que vaya a estandarizar, lo socializar el proceso con los líderes involucrados. No lo voy a socializar a toda la institución porque todavía no está previamente revisado o doblemente confirmado, ¿no? La idea es que esté confirmado por el que lo está haciendo, más los líderes que se van a involucrar en la estandarización. Luego, ahora sí voy a hacer ajustes posteriores, revisar los ajustes posteriores.
posteriores a la socialización con los líderes. Luego, voy a aumentarle otro y otro. Voy a decir que esto es 4 y digo que después de realizar los ajustes, ahora sí, vamos a entrenar al equipo o capacitar, más bien, capacitar al personal de los procesos involucrados. Luego voy a recoger las inquietudes y observaciones posteriores. Recoger e incluir las inquietudes y observaciones posteriores a la capacitación del personal. Y luego voy a evaluar la adherencia al proceso estandarizado. Luego, voy a gestionar los resultados de la medición de adherencia o la evaluación de adherencia. ¿Cierto? 7 actividades, 7 acciones que deben ir secuenciales, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a decir qué tipo de acciones serán, tenemos 3 tipos de acciones: preventivas, de seguimiento, coyunturales. Recuerden que las preventivas son acciones que se desarrollan antes de iniciar el proceso. Las de seguimiento son acciones que se desarrollan mientras está en funcionamiento o mientras está el proceso andando, ¿sí? Ejecutándose. Y las acciones coyunturales son las que se ejecutan después de que algo ocurrió, después de que hubo una falla y se quiere corregir para que no vuelva a pasar o para que no genere más complicaciones. ¿Sí me di a entender? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a decir que revisar o ajustar el proceso a estandarizar, ¿qué sería? ¿Preventiva, de seguimiento o coyuntural? De seguimiento. Si es ajustar, sería seguimiento. Recuerden que aquí no hemos empezado. Revisar o ajustar el proceso a estandarizar. Es decir, me estoy preparando para empezar el proceso de estandarización. Entonces sería preventiva. Ajá. Sí, señor. Preventiva. Ay. Listo. Ahora, socializar el proceso con los líderes involucrados. ¿Para qué socializamos algo previo? Previo a. ¿Para qué hacemos una socialización? ¿Buscando qué? ¿Qué buscamos cuando socializamos? Dar a conocer. Ajá, ¿para qué queremos? Para que ejecuten las cosas, como dice en este caso el proceso, ¿no? Exacto, para que lo hagan bien, o sea, para que conozcan previo a la ejecución y lo hagan bien.
Entonces, en este caso, socializar el proceso con los líderes involucrados, ¿qué sería? ¿Una acción preventiva, de seguimiento o coyuntural? Preventiva. Ajá, preventiva. Si alguien tiene otra opinión, puede decirla, ¿no? Para que vaya quedando más claro para todos. Entonces, todo lo que yo haga antes de que arranque algo, de que se ponga en marcha, o sea, ya hay un proceso que ya lo hizo y le salió bien, por eso estamos estandarizando algo, ¿cierto? Estandarizar es tomar un patrón, algo que supuestamente ya está estudiado, está bien probado, ya incluso hay experiencias positivas y lo voy a hacer para los demás, ¿sí? Es un modelo, un patrón que voy a aplicar en otros, estandarizar para que todos lo hagan como sería el deber. Entonces, si yo hago algo previo a que las cosas se hagan bien, pues me estoy preparando y una prevención es prepararme, ¿sí? Por ahí me van a hacer una pregunta. Carmen, pero en este caso, por ejemplo, estas 7 acciones vendrían a ser preventivas porque se están haciendo previamente, ¿no? No, esperemos, ¿No? bajemos otras y miramos a ver. Entonces, realizar los ajustes posteriores a la socialización con los líderes. Esta también sería, digamos, técnicamente preventiva porque es como va como pegadita a socializar, ¿sí? Capacitar al personal de los procesos involucrados, ya cuando se revisó y todo está listo, lo capacitamos y podría ser también preventiva, ¿cierto? Según la teoría. Aquí recoger e incluir inquietudes y observaciones, digamos que hicimos la capacitación y hay muchas preguntas, inquietudes o hay observaciones o hay sugerencias, entonces las tenemos en cuenta, las recogemos y terminamos de ajustar todo el proceso de estandarización y podría ser preventiva, todavía no hemos arrancado. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo evalúo adherencia? ¿Cuándo yo hago una evaluación de adherencia? Luego de la capacitación. ¿Será? Y que ellos ya lo han ejecutado, digámoslo así. Exacto, porque imagínense que cuando yo hago una evaluación de conocimiento, sí, incluso yo aquí puedo decir, una previa, por ejemplo, antes de esta puede ser evaluación de conocimiento, evaluar el conocimiento posterior a la capacitación. Eso podría ser y digamos que sigue siendo preventiva. Pero aquí estoy evaluando adherencia, ¿sí? Adherencia, así como le dice la compañera, es que ya tiene que haber estado en marcha un tiempo para yo poder ir a ver si realmente lo están haciendo bien o no. Esta sería, ¿qué? Preventiva, de seguimiento o coyuntural. En ese caso sería de seguimiento. Sí, señora, así es. De seguimiento, ya hay un proceso que se está llevando a cabo. Ya hay un proceso que se está llevando a cabo y simplemente lo que voy a hacer es hacer seguimiento. Yo voy a hacer seguimiento a eso que está pasando. Entonces, ya hay ejecución. Cuando yo hago acción, yo genero acciones de seguimiento, ya están funcionando. Y ahora, gestionar los resultados de la evaluación de adherencia. ¿Qué pasa aquí? Y esto está bueno en este ejemplo último. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me puedo encontrar en una medición de adherencia? ¿Qué me puedo encontrar? Que hay cumplimiento o que no hay cumplimiento. Exactamente. ¿Qué hago cuando hay cumplimiento
Simplemente, bueno, lo felicito, lo incentivo, lo resalto, le reconozco el esfuerzo y mantengo las acciones, ¿cierto? Pero cuando no hay cumplimiento, ¿qué podría estar pasando allí? ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con algo? ¿Que ocurra qué? Una falla. Exactamente. Entonces, como hay posibilidad de que ocurra una falla, esta acción podría ser coyuntural. ¿Sí? Porque aquí me puedo encontrar con muchas cosas. Generalmente uno encuentra cosas. Si yo sé que siempre voy a encontrar cosas positivas en algo, pues no sería coyuntural, sería simplemente, no sé, una confirmación del seguimiento que podría ser seguimiento. Sin embargo, cualquier tipo de resultado y cualquier acción que yo vaya a hacer con esos resultados es coyuntural porque ya ocurrió algo, ¿sí? Si con mayor razón sé que sí o sí se van a generar fallas o voy a encontrar fallas, pues seguro que va a ser coyuntural con más certeza. ¿Sí me di a entender allí? Sí, señora. Vale, entonces, cuando yo recojo, por ejemplo, tengo datos de resultados de indicadores y voy a trabajar con esos resultados de indicadores, pues son coyunturales, porque ya hay algo ocurrió ahí y yo voy a trabajar con lo que hay ahí. Pero si yo estoy monitoreando cómo va la cosa, es seguimiento, porque yo estoy midiendo, revisando, estoy evaluando. Cuando yo ya voy a trabajar con esos resultados, son coyunturales, porque ya hay unos resultados que tengo que asumir y tengo que trabajar con ellos. Pero la evaluación, el monitoreo, el seguimiento, las acciones para implementar, todo lo que sea implementación son seguimiento, son actividades de seguimiento porque ya están andando, simplemente que yo estoy ahí como pendiente de cómo van. Y todo lo que haga previo, antes de, todo lo que corrija, todo lo que haga previo, antes de empezar una estrategia, antes de implementar algo, antes de arrancar con algo, es preventivo porque yo me preparo para eso, ¿sí? ¿Sí me dio a entender? Sí, señora. Vale. Así voy a redactar el plan de mejora. Entonces, el plan de mejora, independientemente del enfoque, siempre va a tener el mismo propósito. Describir todo lo que yo voy a hacer y la recomendación es que sea en orden consecuente, que sea redactado específico como actividad, que sea completo todo el proceso, que esté claro, bien explicado y que cuando vaya a designar las acciones sean coherentes al momento de la actividad. Ya los siguientes puntos sí es más, ya es como un proceso ya más lógico, que es el responsable, quién lo va, aquí sí es quién va a ejecutar, no es quién responde por la actividad, sino quién la va a hacer. Diferente a los otros responsables de las otras etapas. Aquí es quién lo va a ejecutar. ¿Quién va a redactar el documento? ¿Quién va a hacer la evaluación? ¿Quién va a hacer la capacitación? ¿Quién lo va a hacer? El nombre del proceso, si quieren, la fecha en la que inicia y la fecha que debería terminar. Esto es debería. Recuerden que esto es un plan de mejora, un plan, planear. Esto es prospectivo. No es cuándo se ejecutó, no. Esto hay que redactarlo antes. Por eso uno diseña el plan de mejora y luego lo ejecuta. ¿Cuándo debería iniciar y cuándo debería terminar? Y esto debe ser coherente con el cronograma. Si yo veo aquí unas fechas diferentes a las del cronograma, está mal elaborado, ¿vale? Si yo digo que va a iniciar
el 20 de mayo, va a terminar el 25 de mayo. Aquí en el cronograma debe estar 20 o 25 o 25. Si solamente hay una fecha, pues el 25, que es el último día. El lugar, bueno, esto es básico, el lugar, entre más específico mejor. Las evidencias presentadas. Entonces, las evidencias presentadas o a presentar, aquí tendría que ser evidencias por presentar o evidencias que se deben presentar, es todo lo que debería entregar para poder confirmar que sí lo hizo. Entonces, si aquí le están diciendo elabore un formato, pues la evidencia a presentar es el formato. Cuando ya vaya al seguimiento, que esto puede ser igual que la evaluación o un seguimiento previo a la evaluación final, es el responsable del seguimiento, que generalmente no es el mismo que ejecuta la actividad, es el que determina el estado, el cumplimiento, las razones, ¿ya? Las correcciones, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Lo más importante aquí es comprender la estructura del plan de mejora, el diseño del plan de mejora y que quede coherente para que pueda dar respuesta a la meta y que esa meta, si está bien redactada, pues dará respuesta a la oportunidad de mejora y por ende la oportunidad de mejora dará respuesta a lo que quiere el indicador, a lo que quiere el riesgo, la gestión del riesgo, a lo que quiere la práctica o a lo que quiere el estándar de acreditación. ¿Sí me dio a entender? Sí, señora. Sí, Vale. señor. Vale, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas? Ah, Dianita, no te pregunté, para certificarte, tú vas a certificarte con el... Ay, ¿dónde? Ay, copié esto donde no era. Ay, Dios mío, copié donde no era. Bueno, ¿tú vas a certificarte con el PAME de tu propia IPS o empiezas desde cero con el modelo, con un ejemplo que yo te enviaría? ¿O vas a optar por certificarte con tu propio PAME? Profe, yo lo haría con mi propio PAME. Ah, vale, listo. Listo, entonces, como les comentaba a tus compañeras al comienzo, entonces tienen hasta el 31 de mayo para presentar los avances y debe estar construido hasta el programa de el plan de auditoría interna que vimos en las 2 clases pasadas, ¿vale? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿tienen preguntas sobre este plan de mejora? Esta clase era corta, realmente el plan de mejora es como de las etapas más comprensibles porque se trabaja mucho en diferentes procesos, entonces ya se familiarizan más con esta etapa que con las demás. Pueden utilizar el formato que deseen, como lo deseen elaborar. Si ya tienen uno, simplemente lo pueden aprovechar para describir ahí o redactar ahí todas las acciones de mejora que vayan a realizar. Entonces, digamos que no importa el formato, lo importante es que puedan dar respuesta a lo que se quiere, ¿vale? Sí, señora. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eso era la clase de hoy y nos vemos en ya la última clase, que es el 26, si Dios lo permite. Ya vamos a ver evaluación, que digamos no es compleja, es corta, aprendizaje, que también es corta, y estandarización, que es específicamente lo que les hablaba ahora, pero lo vamos a recordar el próximo viernes, si Dios quiere, y esa sería la última clase. Y quedaría muy pendiente de ustedes para que vayan separando las clases individuales y vayan cerrando pues las etapas y queden al día, ¿vale? Ok, sí, señora. Okay.
Ok. Listo, profe, gracias. Vale, entonces que tengan un hermoso fin de semana, que les rinda mucho, mucho y cualquier cosa pues me cuentan, ¿vale? Bueno, sí, señor. Bendecidos. Vale, muchas gracias. Gracias a todas. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. Que descansen.